Hola, hola, hola. Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo video de programación en Java. Bien, en el anterior video estuvimos viendo lo que son los condicionales, digamos, o estructura, digamos, estructurar el programa de manera alternativa, ¿de acuerdo? Lo que era el if else, el else if, etcétera. Bien. Vale, pues en este video lo que vamos a ver ya son las estructuras, digamos, de control del programa que son repetitivas, ¿de acuerdo? O también vulgarmente llamados bucles, que los ejecutamos una cierta cantidad de veces, las veces que nosotros querramos, en función de nuestro problema que tengamos que solucionar, ¿bien? Vale, pues vamos a empezar, vamos a ver tres tipos de bucles. En principio vamos a ver el bucle for, ¿de acuerdo? El bucle while y el bucle do while, ¿bien? Ahora vamos a ver las diferencias que hay entre ellos y cuál es la sintaxis que vamos a utilizar en Java para ver esos programas, ¿bien? Esos bucles. Vamos a pasar al nuestro entorno de desarrollo, que es el IntelliJ, ¿bien? Vale, pues tenemos aquí la estructura del programa principal, normal y corriente, sin nada codificado, ¿bien? Vale, pues ¿qué vamos a hacer? Le voy a enseñar cómo sería la sintaxis de un bucle for, ¿bien? En la sintaxis de un bucle for vamos a escribir la palabra reservada for, ¿de acuerdo? Y entre paréntesis vamos a tener tres condiciones que vamos a utilizar para controlar nuestras iteraciones del bucle, ¿bien? Primero vamos a tener una variable que inicializa el bucle, ¿de acuerdo? Luego las tres variables, o las tres, digamos, variables de control las vamos a separar por puntos y comas, ¿bien? Y una vez que tenemos la variable de inicialización, tenemos la variable condición, ¿de acuerdo? De finalización del bucle. Y luego lo que sería el incremento o decremento del bucle, ¿bien? Luego simplemente abrimos y cerramos llaves y dentro de esto ponemos las sentencias que querramos ejecutar tantas veces como nosotros queramos, ¿bien? Con este tipo de cosas, por ejemplo, lo más básico que podemos hacer es un contador creciente, un contador decreciente, por ejemplo, un contador par, un contador impar, ¿de acuerdo? Podemos hacer un montón de cosas con ello, ¿bien? Bien, vamos a poner un ejemplo, simplemente vamos a crear un bucle for, ¿de acuerdo? En el que vamos a crear una variable iteradora, ¿de acuerdo? Se denominan así, una variable le llamamos i, por ejemplo, de iteradora, y la inicializamos en 0, por ejemplo, la inicializamos en 1, ¿bien? Para que sea un poquito más que nos sea menos difícil entenderlo, vamos, que sea más intuitivo, que no me salía la palabra. Bien. Tenemos la variable iteradora ahí, con la que vamos a inicializar en 1, bien, por ejemplo, y vamos a decir que nuestro bucle, en este caso en la variable condición, que estamos ya en la segunda parte, en la variable condición vamos a poner que siga ejecutándose el bucle mientras i sea menor o igual que 10, bien, por ejemplo. Mientras i sea menor o igual que 10, pues el bucle se va a seguir ejecutando tantas veces como no se cumpla esta condición. Vale, pero ¿qué sucede? Aquí, bueno, vamos a pasar ya a la tercera variable, que sería el incremento, porque claro, la variable i siempre vale 1. Entonces nunca vamos a llegar a que valga 10 o más. Entonces tenemos que hacer el incremento de la variable iteradora i. Y aquí vamos a ver, digamos, unas expresiones un poco extrañas que sería, se los voy a enseñar, que sería i más más, o también podemos escribir más más i. ¿Esto a qué es equivalente? Bien, pues i más más equivale a i es igual a i más 1. ¿Bien? Es como si escribiéramos esto. Es exactamente lo mismo, simplemente que es una expresión más corta para incrementar siempre 1 dentro de la variable iteradora. ¿Bien? ¿Qué sucede? Esto, cuando lo ponemos delante o lo ponemos detrás el más más, lo que le estamos diciendo es que lo preincremente o lo post-incremente. ¿Qué quiere decir esto de preincrementar y post-incrementar? Vale. Os lo voy a explicar muy fácil. Tenemos una variable, yo que sé, a, ¿de acuerdo? Que es igual a i más más, ¿vale? ¿Qué sucede? Que en a va a guardar lo que valga i en ese momento. Imaginaos que i ahora vale 1, pues va a guardar 1. Y luego i va a pasar a valer 2, ¿vale? Lo va a incrementar después de hacer la asignación hacia la variable a. ¿Qué otra cosa? Si nosotros ponemos más más i, lo que va a suceder si hacemos el mismo caso que antes, a es igual a más más i, bien, pues lo que va a hacer es primero incrementar i y va a guardar en a
un 2. Y luego va a decir que i vale 2. Por tanto, a es igual a i al final de esta sentencia. Bien, es simplemente para que entendáis la diferencia. Así como podemos poner más, podemos poner un menos, que significa que va a decrementar 1. ¿De acuerdo? Y eso simplemente para que lo tengáis en cuenta, que es lo que vamos, más que nada, casi todo lo que vamos a utilizar dentro del bucle for, ¿bien? Entonces, abrimos y cerramos llaves y dentro tenemos que poner las sentencias que querramos poner, que querramos utilizar, ¿bien? Nosotros vamos a poner simplemente que imprima por pantalla lo que valga i, más un espacio en blanco para que deje un poquito de espacio entre uno y otro, ¿bien? Entonces, ejecutamos este programa. Pues lo que va a hacer simplemente es escribir del 1 al 10 todo el tiempo. ¿Bien? Bueno, yo le he dejado un espacio en blanco, pero como está haciendo un salto de línea no tiene ningún sentido, así que vamos a poner un print para que quede bonito y lo ponga en una sola línea en lugar de ponerlo hacia abajo. Bien, aquí estamos viendo cómo cuenta de 1 a 10 y una vez que llega con que i es menor o igual a 10, perfecto. Cuando llegue a 11 va a decir, vale, esta condición no se cumple, por tanto me voy del bucle y ya no lo vuelvo a ejecutar. Sigo ejecutando secuencialmente lo que continúa en el programa por la parte de abajo. Bien. Vale, voy a poner un poquito más de ejemplo. Vamos a hacer un conteo decreciente. Pero vamos a suponer que i vale 10. Y para que la condición finalice tenemos que poner que mientras i sea mayor o igual que 1, por ejemplo. Y lo que hacemos es que en lugar de incrementar i, lo que hacemos es que lo decrementamos. ¿De acuerdo? Si ejecutamos esto, pues van a ver lo mismo, solamente que de 10 a 1. Lo va a hacer al revés simplemente. También podemos poner expresiones del tipo, por ejemplo, un contador de pares. Por ejemplo, que i empiece en 0, por ejemplo. Mientras i sea menor que 10, menor o igual que 10. Y lo que va a hacer es que i va a ser más 2. ¿De acuerdo? Más igual 2. O i es igual a i más 2, que al final es lo mismo, es una expresión equivalente, ¿bien? Pues hacemos esto y ejecutamos el código, lo que va a hacer es imprimirnos 0, 2, 4, 6, 8 y 10. Al final es incrementar 2 en la variable. Y al final podemos hacer muchas cosas con este tipo de for, o este tipo de bucle. El for es importante a tener en cuenta que lo vamos a utilizar siempre y cuando sepamos claramente la cantidad de elementos que tenemos que recorrer en alguna cosa. Bien, en este caso tenemos que contar de 0 a 10, pues lo hacemos de 0 a 10, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa si tenemos que recorrer, imaginaros, una cadena, ¿de acuerdo? De texto. Pues a lo mejor no tenemos que recorrer toda, a lo mejor tenemos que recorrer hasta que lleguemos a una letra en concreto que nosotros estemos buscando. Y no tenemos que recorrer todo el texto, ¿bien? Entonces, pues, en este caso vamos a utilizar otro tipo de bucles que no sería el bucle for, ¿bien? Vale, pues esto lo que sería con respecto al bucle for. El siguiente bucle que vamos a ver es el bucle while. Que la sintaxis es de la siguiente manera. Bien, ponemos while y luego entre paréntesis vamos a poner la condición de finalización del bucle, ¿bien? Todo lo que es el incremento, la declaración de variables se hace fuera del bucle, ¿bien? El incremento o el decremento sí se hace dentro, lógicamente. En cada iteración tiene incrementar o decrementar la variable o la condición que querramos que finalice, ¿vale? Puede ser que no sea un contador, puede ser que querramos que finalice por alguna otra razón, ¿bien? Entonces, vale, pues vamos a ver un poquito cómo funciona. Vamos a declarar la variable iteradora fuera del bucle while, vamos a iniciarla en 1, por ejemplo. Vamos a hacer lo mismo que hicimos antes, un contador creciente, pero dentro de un bucle while, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos la variable i, entonces procedemos a utilizar el bucle while, indicándole pues la condición, que la condición sería que i sea menor o igual que 10, ¿bien? Abrimos y cerramos llaves y ponemos las sentencias dentro de nuestro bloque de llaves, ¿bien? Vale, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues lo primero que vamos a hacer es incrementar la variable i más, punto y coma, bien, indicándole que estamos incrementando en 1 la variable i. Y pues vamos a hacer que imprima por pantalla igual que antes, solo que vamos a hacer que lo haga directamente en línea, la variable i más un espacio en blanco para que quede estético simplemente. Bien, si ejecutamos este programa van a ver que el resultado es exactamente el mismo, va a contar de 1 a 10, simplemente utilizando otro tipo de bucle, ¿bien? Aquí, por ejemplo,
podemos decir, imaginaos que estamos buscando en una cadena de texto la primera n o una primera ocurrencia, ¿de acuerdo? Lo digo para que veáis una posible, o sea, otra opción que no sea un contador, que digáis, sí, es muy fácil, tú cuentas para arriba, cuentas para abajo, pero quiero verlo, otro ejemplo que no sea simplemente un contador. Bien, pues por ejemplo vamos a crear un carácter, ¿de acuerdo? Un carácter C que sea igual a, por ejemplo, vamos a poner un carácter que sea la C, por ejemplo. No, la C no. Vamos a poner, a ver. Ahora se me ha ido de la cabeza. Vamos a escribir, por ejemplo, una R, ¿de acuerdo? Vamos a decir que mientras C sea menor, no, ya sería diferente en este caso, por ejemplo, sea diferente a... Bueno, en este caso, claro, la C no sería una R, sería simplemente la variable C. Aquí no tendría nada que ver. Mientras C sea diferente, en este caso, a una, pues lo que hemos dicho antes, una O, por ejemplo, lo que vamos a hacer es que vaya recorriendo, por ejemplo, un string, ¿de acuerdo? Una estructura de datos, ¿de acuerdo? Que no es una... Perdón, una estructura de datos, no, un objeto string que no es de tipo primitivo, ¿de acuerdo? El string, por ejemplo, se llama nombre y es igual a, por ejemplo, Roberto. Vale, en este caso va con comillas dobles, que me he equivocado. Al ser una cadena de texto lo va entre comillas dobles. Entonces, mientras C sea igual a O, pues lo que hacemos ahora es que C es igual a nombre, punto, y al añadir el punto lo que vamos a tener aquí son métodos que se puede utilizar dentro de la clase string, bien, que nos permite hacer cosas. En este caso vamos a utilizar el charat, ¿de acuerdo? El charat lo que nos va a decir es el índice o de dónde tenemos que empezar a recorrer el bucle, por así decirlo, o en este caso el 0, lo que estamos diciendo que es la primera R, ¿bien? Entonces aquí lo que tenemos que hacer es que tenemos que incrementar ese valor continuamente, ¿bien? En este caso, pues lógicamente tenemos que utilizar también la variable iteradora para poder iterar en este charat, ¿de acuerdo? Vamos a hacer lo mismo de antes y vamos a inicializarlo en 0 para que lo que vamos a hacer ahora es, en lugar de poner un 0 aquí a capón, vamos a poner una i. Entonces le estamos indicando que empiece por la variable 0, ¿vale? Entonces C ya tiene un valor, que es el valor primero del string Roberto, bien, de la cadena de texto Roberto, por ejemplo. Y lo que hacemos ahora es, por ejemplo, ¿vale? Le vamos a decir que mientras C sea diferente de O, vaya recorriendo, bien. Pues ponemos que C es igual a nombre.charat y ponemos i más, ¿vale? Incrementamos en 1 la variable y vamos incrementando hasta que finalice. ¿Qué sucede? Ojo con esto. Hay que tener muy en cuenta el tema de condiciones porque podemos crear un bucle infinito. Bien, un bucle infinito es un programa que se ejecuta constantemente y no finaliza nunca. Entonces, esto es importante que tengamos que tener en cuenta. Hay un método que está dentro de la clase string que podemos utilizar, ¿de acuerdo? Que te calcula la longitud de la cadena que vamos a recorrer, ¿bien? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar un condicional múltiple, ¿bien? Con el i lógico que indique que C sea diferente de O y además estemos dentro de la longitud. Porque si nos pasamos, nos va a dar error. Porque, digamos, imaginaos que el nombre no tiene ninguna O. Imaginaos que pongo no Roberto, sino Pepe. Pues Pepe no tiene ninguna O. Entonces va a recorrer las 4 letras y va a decir, no hay O. Pues cuando intente pasar a la siguiente letra de la E última, pues va a decir, no existe, me he ido de rango, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es Roberto, por ejemplo. Entonces, mientras C sea diferente de O, y vamos a poner que además, bueno, en realidad deberíamos ponerlo antes, ¿vale? Mientras esté dentro de la longitud, digamos, vamos a ponerlo mientras i
sea menor, perdonadme que lo estoy pensando en directo, realmente no tengo nada preparado, simplemente lo estoy pensando en este momento así un poco rápido, para que ustedes pues vean un poquito qué diferencia puede haber. Mientras sí sea menor a nombre.length, que significa que te va a calcular la longitud del nombre y lo va a dejar, bueno, va a ir sumando hasta que sea la longitud. Como nombre no va a cambiar el valor, pues ahí no vamos a hacer nada. Y que además se cumpla que C sea diferente de O. Bien, se tienen que cumplir las dos condiciones porque es un ilógico que hemos visto en el primero o segundo vídeo, no recuerdo ahora mismo bien. Vale, pues lo que hacemos es que C es igual a charat i más más, o sea, vamos incrementando la variable i para avanzar en las posiciones de la string. Y lo que hacemos ahora, no, ya nada, porque i más más lo que va a hacer va a ir incrementándolo aquí. No tenemos que sumarle luego, no sé si me explico, o sea, no hay que sumarlo otra vez, sino que va a ir incrementando, bien. ¿Qué sucede? Cuando el bucle termine, la i va a tener un valor, ¿de acuerdo? Que va a ser cuando la condición del bucle, que C sea igual a una O, a la primera ocurrencia que encuentre dentro del nombre, va a decir, vale, me salgo del bucle. Cuando se salga del bucle, en este caso va a decir que está en la posición, bueno, como empezamos a contar desde cero, porque esto es muy importante cuando recorremos cadenas de texto, el primer valor es, empezamos a contar desde cero. Entonces la O, en este caso la primera ocurrencia de la O, uy, me lo he puesto al revés. La primera ocurrencia de la O la tenemos en la primera posición, o sea, primero el 0, la R, la O segunda. Pues lo que hacemos es que imprimamos dónde se encuentra la primera posición. Pues vamos a poner una impresión por pantalla y por consola y vamos a poner y vamos a concatenarlo con el carácter y vamos a poner se encontró en la posición, ¿vale? Y vamos a concatenarlo con la i, que es la posición al final la que nos va a devolver donde hemos encontrado la O. Entonces vamos a ejecutar esto, bien, y esto no debería de, escoger que dice la O se encontró en la posición 2. Bien, ¿por qué me dice la 2? Vale, me dice la 2 porque lo ha incrementado posterior. Creo haberme dado cuenta de eso, pero no estoy muy seguro. Ahora sí, la O se encontró en la posición 1. ¿Por qué? Primero ha comprobado que C, que empezamos, claro, es que aquí vale 0, luego aquí vale 1 y luego lo incrementa y sale del bucle. Entonces nos dice que en la posición 2, pero en realidad no es la posición 2, es la posición 1. Pero si queremos, por ejemplo, enseñarle al usuario la posición real, bien, porque el usuario no va a empezar a contar desde 0, va a empezar a contar desde 1. Pues simplemente ponemos i más más y lo que hacemos es que lo incremente hasta después enseñarlo y nos va a decir que está en la posición 2 y el usuario va a decir, vale, 1, 2, genial, está en la posición 2, es correcto. Pero para nosotros como programadores tenemos que saber que la O está en el 1. Bien, pues vamos a suponer que no queremos encontrar la O, queremos encontrar la R. ¿En qué posición está la R? Bien, pues la R está en la posición 1. Vale, no tiene sentido. Vamos a buscar la E, ¿vale? La E que está en la posición por ahí entre medias, ¿bien? Que está en la posición 0, 1, 2, 3, que para un usuario sería la 1, 2, 3, 4. Bien, pues si ejecutamos esto nos va a decir que la E se encontró en la posición 4. Es otra manera de recorrer algo con un bucle y ponerle una condición de finalización, que en este caso sería pues, que encuentre una E, ¿bien? Y que no sea menor a la longitud. Vamos a suponer, para probar todos los casos y que vosotros lo podáis ver, y espero no irme de tiempo, que queremos encontrar una letra que no esté dentro de Roberto, ¿bien? Entonces, aquí tendríamos que mezclarlo con los condicionales, ¿bien? Entonces, por ejemplo, C sea diferente a una J. Por ejemplo, la J no existe dentro de Roberto, ¿bien? Entonces, si ejecutamos esto, nos va a decir que la O... ¿Por qué la O? Ah, claro. C no es la O. C sea diferente a J. A ver, aquí hay algo que me está fallando. C sea diferente de J. Ah, vale, creo que me he equivocado antes. C es igual a I y es igual a 0. Vale, C lo que va haciendo, vale, se ha quedado en esta O. Eso es lo que nos ha devuelto, ¿vale? Nos ha devuelto la última posición que se ha quedado en la O. Va a decir, vale, estoy dentro de la longitud, me he salido, pero la C se ha quedado en la O. Entonces no tiene sentido que nos imprima esto por pantalla. Lo que sí vamos a hacer es que
Si, por ejemplo, ¿vale? Vamos a concatenarlo con lo que vimos en la clase pasada o en el vídeo pasado, si i, la variable i, es igual a nombre.length, o sea, es igual a la longitud, puede ser que no lo haya encontrado. Bien. Vale. Entonces, si no lo ha encontrado, ¿vale? En este caso c diferente de j, pues, bueno, tendríamos que ponerle las dos cosas, ¿bien? Que i sea menor o igual que la longitud, bueno, que en este caso sea igual a la longitud, y que no lo haya encontrado. Bien. En este caso, bueno, yo lo estoy buscando a capón, o sea, realmente lo podríamos guardar en una variable e imprimir la variable. Pero bueno, vamos a no me voy a poner tan tiquismiquis con eso y vamos a hacer esto y vamos a decirle que i sea menor o igual a la longitud y además c sea diferente de j. Que c sea igual a la longitud y sea diferente a la letra que estamos buscando, efectivamente. Entonces, en ese caso, imprimimos por pantalla que no se encontró ninguna letra. No se encontró ninguna, no se encontró la letra buscada. La letra que busca. Bien. En caso contrario sería un else. Se encontró y en la posición que lo estamos buscando. Bien. Pues ahora ejecutamos esto con la J y nos debería devolver que no se encontró la que busca. Efectivamente, no se encontró la letra que busca. Bien. Y así no nos devuelve la última letra ni nos devuelve la posición porque no tiene ningún tipo de sentido. Vale, pues espero que esto haya quedado claro, más o menos. Es simplemente un ejercicio un poco rápido para que veáis cómo funciona el while. Y me quedan 8 minutitos para explicaros el último bucle, que es el do while. Os voy a explicar la sintaxis, bien. La sintaxis es la siguiente. Empezamos con la palabra... Uy, va. Me la he liado aquí. Vale. Empezamos con la palabra reservada do. Abrimos y cerramos llaves. Bien. Y escribimos el while posterior al do. Y ponemos la condición dentro... Condición. Bien. Dentro del while. ¿Qué sucede? Esto en español quiere decir hacer mientras. ¿Vale? Siempre se va a ejecutar lo que está dentro del do, lo va a ejecutar una vez. Y luego va a comprobar posteriormente la condición. A diferencia del while, primero comprueba la condición y luego se ejecuta. ¿De acuerdo? Y luego, primero comprueba la condición y si se cumple, entra dentro del bucle. Y si no se cumple, nunca entra al bucle. En este caso, con el do while, siempre va a entrar por lo menos la primera vez. Luego va a ser la comprobación. Si se cumple, seguirá haciéndolo. Y si ya no se cumple, se irá. ¿Bien? Vamos a poner aquí las sentencias. Bien. Uy, un punto y coma. Bien. Las sentencias que vamos a hacer. Vale. Para no explayarme demasiado en el vídeo, os voy a explicar cómo funcionaría el contador que hemos hecho con el while y con el for de manera creciente y con un bucle do while, ¿de acuerdo? Como bien os he dicho, vamos a crear la variable iteradora dentro de nuestro programa, pero fuera del bucle, ¿de acuerdo? Porque aquí no tenemos ninguna variable inicializada, como en el caso del while. En el caso del for, discúlpenme que me he equivocado. Entonces aquí vamos a hacer el do. ¿De acuerdo? Vamos a imprimir por pantalla la variable i más el espacio en blanco para, indicar que sume, ¿de acuerdo? Y imprimimos el while con la condición dentro, ¿de acuerdo? Que mientras i sea menor o igual que 10. Vale, ¿qué sucede? Aquí nos falta, como es lógico, el incremento. Pues lo vamos a incrementar una vez que imprimamos el primer valor por pantalla, que en este caso sería el 1. Bien, si nosotros ejecutamos esto, pues va a ser un contador creciente de 1 a 10, igual que antes, pues utilizando el bucle de do while, que es el que podemos utilizar junto con el while, dependiendo de lo que querramos hacer. Y la diferencia entre uno y otro es la que expliqué antes. El do while primero se ejecuta una vez y luego comprueba condición. Y el bucle while primero comprueba la condición y si se cumple se pasa a ejecutar. Bien, pues eso sería todo por hoy. Vamos a poner la camarita y ya saben, espero que les haya gustado, que lo hayan entendido muy bien, porque esto es una herramienta fundamental para los programadores, para nosotros, que nos va a servir para montones de cosas. Bien, yo os he enseñado unos ejemplos muy básicos,
pero realmente es muy, muy útil para muchísimas cosas. Bien. Bien, pues si tienen alguna duda ya lo saben, en la cajita de comentarios aquí debajo me lo pueden dejar, hacer llegar y yo se los contestaré en la mayor brevedad posible. Y ya saben, suscríbanse para apoyar al canal, notar yo que a ustedes les va gustando esto. Y denle a la campanita para que cada vez que suba vídeo estén atentos, digamos, o sea, les avise para que puedan ver el nuevo vídeo que hemos subido. Y así seguimos aprendiendo con este curso de fundamentos en Java. Así que nada, espero que los haya pasado muy bien. La próxima vez a lo mejor tenía pensado hacer unos ejercicios y seguro que los haremos y practicaremos un poco. ¿De acuerdo? Para ver un poquito lo que ya hemos aprendido, porque es lo más probable que si están en la universidad o están aprendiendo todas estas cositas, es lo que a lo mejor seguramente os van a examinar en un principio. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso sería todo. Pasar muy bien y os quiero muchísimo. Nos vemos. Hasta luego.